Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su espacio Mundo Cristiano, transmitido de lunes a viernes desde la 1:30 de la tarde en Radio Ven 105.5 FM para la ciudad de La Romana y el resto del mundo. Yo soy el pastor Alvin Carrasco y como cada jueves tenemos nuestros consejos pastorales, nuestros estudios pastorales, y estamos tratando desde la semana pasada un tema muy interesante. Antes de entrar en detalle y darle continuidad a lo que traíamos la semana anterior, que estábamos hablando sobre la consejería y la pecaminosidad humana, tomado del libro La Consejería de John MacArthur, cómo aconsejar bíblicamente. Antes de entrar en detalle, vamos a dar algunas informaciones. La Iglesia de Dios de la Profecía Central está ubicada en la calle Espaillat, número 86, en la ciudad de La Romana, pastoreada por un servidor, Pastor Alvin Carrasco, a su orden. Allí nos estamos reuniendo ahora mismo con esta nueva modalidad del toque de queda. Solamente nos estamos reuniendo presencialmente los domingos a las 8 de la mañana para nuestra gloriosa escuela dominical. Esto está buenísimo, hermano. Esta escuela dominical tiene un componente, que lo disfrutamos, lo discutimos, lo analizamos. No estamos de acuerdo a veces con muchas cosas, en otras sí estamos de acuerdo, pero me fascina esto porque esto hace que nos desarrollemos como cristianos y que vivamos y andemos a la luz de la palabra del Señor, que es la que debe guiarnos. Sola Escritura. Nosotros creemos en este principio. Así que todos los domingos a las 8 de la mañana en nuestra gloriosa escuela dominical, y justamente a las 10 de la mañana entonces comenzamos nuestro servicio de acción de gracia de 10 a 12 del mediodía, nuestro servicio de acción de gracia. Actualmente lunes, miércoles y viernes nos estamos juntando vía Zoom para orar, solo para orar, y los martes, gloriosos martes, también de enseñanzas pastorales con el tema verdades bíblicas. El martes pasado estuvimos hablando acerca de la persona y de la obra del Espíritu Santo y no logramos terminar. Tenemos 2 semanas enseñando sobre la persona y la obra del Espíritu Santo y esperamos continuar el próximo martes. Si usted quiere formar parte de estas clases, solo escríbanos o comuníquese con nosotros en nuestras redes sociales o puede escribirme a mi número personal y yo con mucho gusto le enviaré el link al 849-858-5145. Repito, 849-858-5145. También le podemos enviar allí el material que estamos trabajando. Los jueves también nos juntamos para nuestro servicio de alabanza y adoración, vía Zoom también a las 8 de la noche. Ronnie me miró acá, a las 8 de la noche por Zoom también. Este jueves, el día de hoy, la dirección la tendrá el Ministerio de Música y Alabanza. Será a las 8 de la noche. Bien, vamos a entrar en el material que estamos trabajando. Si se fija en su pantalla, tenemos el libro La Consejería de John MacArthur, Cómo aconsejar bíblicamente, y es el libro que estamos estudiando, los diversos puntos de este libro. Si usted no lo tiene, si usted no lo ha comprado, por favor, amado hermano, trate de comprarlo, porque es un manual excelente para trabajarlo en las iglesias y también para trabajarlo en la vida personal del pastor. Cada pastor debería tener este material para trabajarlo en su vida personal. Y hemos estado hablando de la consejería y la pecaminosidad humana, que es el tema que vamos a continuar hoy, porque ya la semana pasada, el jueves pasado, estuvimos hablando de este tema. Estuvimos mencionando algunos puntos básicos de la autoestima, vista desde el punto de vista de Nathaniel Braden,
en su libro Los 6 pilares de la autoestima, así que puede ir a nuestro canal de YouTube, a Mundo Cristiano IDP, y allí se encontrará con los videos que estamos subiendo cada semana y sobre todo el video del jueves que trabajaba este tema. Hablamos desde la perspectiva, qué significa, qué menciona Nathaniel Braden en el libro Los 6 pilares de la autoestima, cómo él define la autoestima. Hablamos también cómo la definía Abraham Maslow, el creador de las pirámides de las necesidades desde el punto de vista económico. Y también hablamos allí de lo que Cherry Russer en el libro Prediction for the Baby Boomers, predicciones para una generación posguerra, él habla sobre la autoestima, y también lo que decía Jerry Adler en el libro Hey, I'm Terrific, o Yo Soy Estupendo, también, que es un libro de autoestima. El día de hoy vamos a tocar algunos escritores cristianos que más que escribir sobre la palabra de Dios, han escrito sobre la autoestima. Y hablábamos también de un escritor cristiano que fue básicamente el propagador del pensamiento positivo para el siglo XIX y siglo XX. Estoy hablando de Norman Vincent Peale y su libro El poder del pensamiento positivo. Y entonces allí él daba una interpretación cristiana de lo que significaba. Pero es ahí donde viene nuestra pregunta sobre el pensamiento positivo. Mientras más positivos pensamos, y así terminamos la semana anterior, mientras más positivos pensamos en nosotros mismos, más integrada está nuestra sociedad. La pregunta, ¿cree usted realmente que una persona con baja autoestima es lo que está mal en la gente el día de hoy? Hacíamos unos análisis la semana pasada de que a medida que el tiempo pasa, la gente tiene una autoestima más elevada, pero ¿por qué también como se eleva la autoestima de las personas, también se eleva la delincuencia, la criminalidad, se eleva la drogadicción, se eleva el hurto, se eleva la pornografía, se eleva la fornicación, el adulterio, hay más infidelidad, hay menos seriedad y firmeza? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es la autoestima o el pensamiento positivo la respuesta a esta humanidad el día de hoy, o lo es Jesucristo? Entonces, si la autoestima se está vendiendo como que es lo que el hombre necesita, o el pensamiento positivo es lo que el hombre necesita, lo estamos vendiendo como algo cristiano. De hecho, se está vendiendo el día de hoy como algo cristiano. Entonces, nosotros en algún punto estamos fallando, porque lo que estamos vendiendo no está funcionando a esta humanidad. Piense usted en eso. Si es lo que el mundo necesita, una elevada autoestima o un pensamiento positivo de cada mañana, de decirte a ti mismo, hoy va a ser el mejor día. ¿Crees que por decirte a ti mismo que hoy va a ser un mejor día, será realmente un mejor día? A los cristianos de hoy parece que no se nos ha entrenado en el sufrimiento. Y eso es algo que no debemos de dejar de enseñar en las iglesias. Así como queremos o seremos glorificados en Cristo, es necesario que participemos de su sufrimiento, amados hermanos. Entonces, terminábamos la semana pasada diciendo que existe alguna evidencia que pueda sustentar el postulado de que el pensamiento positivo es lo que necesita la humanidad el día de hoy. Mire en su pantalla, hay un escrito de la revista Newsweek, que dice lo siguiente: la noción de la autoestima puede chocar a cualquiera que tenga edad suficiente para recordar cuando cristiano era un adjetivo que era seguido con frecuencia por la humanidad. Pero las iglesias que una vez no titubeaban en llamar malvados a los asistentes, pregunte esto, las iglesias que una vez no titubeaban en llamar malvados, en llamar corruptos, en llamar pecadores a los asistentes, y eso me hace recordar el mensaje de Jonathan Edwards, pecadores en las manos de un Dios airado,
que él no tenía miedo en decirle a la gente que si no se arrepentía, y eran los que asistían a la iglesia, Jonathan Edwards le decía, si ustedes no se arrepienten, toditos van a caer en el infierno. Y eso hizo que la gente empezara a arrepentirse e hizo que la gente volviera a la palabra de Dios. Entonces, la revista Newsweek está diciendo que una vez las iglesias no tenían miedo, no titubeaban en llamar a los malvados, a los asistentes. Se han movido hacia un pensamiento más complaciente, hacia un punto de vista más complaciente de la naturaleza humana. El castigo de los pecadores es considerado contraproducente el día de hoy, en el mensaje del día de hoy. Los hace sentirse peor acerca de sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que está analizando el pensamiento positivo el día de hoy? Cuando deberíamos analizar otros puntos de vista sobre la pecaminosidad humana, hoy lo que vemos es que la pecaminosidad humana la estamos transportando y ya no llamamos a los pecadores pecadores porque, bueno, es que se van a sentir mal, no le deberíamos decir eso, deberíamos tener cuidado. De hecho, déjeme decirle una cosa, hermanos. Hay iglesias en Estados Unidos donde se le prohíbe a la gente llamarle, a los predicadores sobre todo, llamarle pecadores a los cristianos. Háblales del amor, pero no le hable de su pecado. Pero es que esto es imposible, llamarle a la gente, llamarlos al amor, si no se le trae a la vista el pecado. Porque si no te hablo de tu pecado primero, ¿cómo voy a manifestar el amor de Dios? Porque se hace evidente, claro, en tu falta, en tu pecado. Bien, la revista Newsweek retoma todo este pensamiento. Vamos a ver lo que dice la Escritura sobre eso, sobre pensar sobre nosotros mismos, si es bíblico el tema del pensamiento positivo o si es bíblico el analizar la autoestima. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 18. Mire su pantalla, dice, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado. Ok, vamos a interpretar eso. No el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas a quien Dios alaba, este es el que es aprobado. Segunda de Corintios 10, 18. ¿Qué es lo que quiere decir eso? El que se alaba a sí mismo está buscando su propia aprobación o la aprobación de los otros. Es lo que el escritor, el apóstol Pablo, está diciendo. Pero verdaderamente en el camino de la fe, quien merece o quien es alabado es aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Yo prefiero recibir la honra de parte de mi Padre, la alabanza, que es una buena palabra aquí, de parte de mi Padre y no de parte de los hombres, porque el que recibe alabanza de los hombres ya tiene su recompensa. Es lo que Pablo está diciendo en cuanto a la autoestima. En Romanos capítulo 12, versículo 3, Pablo dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con templanza. Esta Biblia lo traduce con templanza, y otra Biblia que lo traducen con cordura, con sentido común, con dominio propio, es lo que quiere decir. Cada uno piense de sí mismo con dominio propio, es decir, sabiendo quién tú eres, dónde tú estás y a quién le sirves. Entonces Pablo termina este versículo diciendo, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es lo que quiere decir? No piense de ti mismo más elevado o más alto, o no tengas un mayor concepto de ti mismo que el que debería tener. ¿Por qué? Porque tú no eres el que mereces ni el que recibes la alabanza, sino que tú eres un siervo de Dios. A la gente hay que recordarle a veces este punto. Somos siervos de Dios. Y si algo hemos recibido, lo hemos recibido por la gracia y misericordia de Dios.
Y si algo somos es por su gloria y excelencia, no porque nos lo merezcamos ni porque ya lo tenemos atrapado. Si algo somos es porque Dios así le ha placido. Una cosa importante. Hoy el pueblo está pensando más sobre uno mismo y este pensamiento hace al ser humano orgulloso y lo hace altivo en sí mismo. Y uno de los pecados que más Dios rechaza, que no tolera, es la altivez. La Biblia dice que Dios ensalza a los humildes y al altivo lo mira de lejos. Entonces, una elevada autoestima lo que hace es llevar al altivo a un punto de altivez grande, a olvidar de quién es y de dónde fue sacado, y a olvidar que el trabajo al cual Dios nos llama a cada uno de nosotros es a su servicio, amados hermanos. Yo creo que esto nunca debe olvidarse entre nosotros. Dios nos llama a servirle a Él, y servirle a Él es poner nuestra vida en juego, poner nuestra vida en las manos de Él para que Él haga conforme a su voluntad y no conforme a nuestros propios deseos y actitudes. Entonces, mirando todo esto, hoy en día se tiene una fe ciega en la autoestima, y no solo se tiene una fe ciega, hoy las iglesias y el culto es a la autoestima, porque vemos a los predicadores hablar como si ya no es la palabra de Dios que se predica, sino que ahora lo que se busca más que todas las cosas es hablar acerca de la grandeza del ser humano, y el mensaje se ha vuelto humanista. Uno de los 5 puntos del calvinismo habla de la depravación total. Más tarde las escuelas arminianas contradijeron estos puntos que hablaba de la depravación parcial. Yo no quiero meterme ni a un punto ni al otro, sino que quiero trazar el punto de vista de ambos. Tanto como la depravación total que hablaba las escuelas calvinistas, como la depravación parcial que hablaban las escuelas arminianas, lo que nos da a entender es que el hombre en sí mismo no se puede esperar cosas buenas de él, de que el hombre en sí mismo hay maldad centrada en el corazón del hombre, y que todos los pensamientos del hombre, y en esto los dos estaban de acuerdo, que todos los pensamientos del hombre iban de continuo al mal. Por lo tanto, un hombre no puede pensar de sí mismo de manera concienzudamente, como la palabra de Dios lo demanda, sino que un hombre por sí mismo piensa de sí como si él fuera el centro del universo. Orgullo, altivez, una actitud que a veces tiene que ser derribada. Una actitud que no se humilla, sin darse cuenta, y sobre todo esto pasa a veces con los siervos de Dios, sin darnos cuenta de que en todo caso Dios merece la gloria, y si estamos trabajando para su gloria y honra y excelencia, entonces el llamado nuestro es al servicio a los demás. ¿Cómo funciono yo como cristiano en la casa de Dios? Bueno, mi función en la casa de Dios es servir a los demás, estar ahí para ayudarles, aportar mi servicio, mi conocimiento y todo lo que Dios me ha permitido, y es para el desarrollo y el crecimiento de los santos. Entonces, si nosotros pensamos con cordura de nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que nada nuevo ni nada bueno hay en nosotros. Y si algo bueno hay, es porque Dios lo pone. Lo que decía entonces las escuelas calvinistas, cuando hablaban de la depravación total, significa esto, ellos decían, significa que el hombre carece de la habilidad para hacer el bien espiritual u obrar para librarse a sí mismo de los pecados. Ningún hombre puede librarse de los pecados, ningún hombre puede autoperdonarse, era lo que decían las escuelas calvinistas. Bien, ¿por qué toco este punto? Porque el día de hoy, sobre todo el pueblo evangélico, nos hemos tildado más a leer y a escudriñar cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, pero sí tienen que ver con la humanidad personalizada del hombre. ¿A qué me refiero? Mire, déjame ver si logro poner
en pantalla algunos de los materiales. Hoy más que nunca, hay algunos libros que presento ahí en pantalla. Hoy más que nunca, amados hermanos, y lo hacemos rapidito porque sabemos que YouTube no le gusta este tipo de publicidad ni promoción, pero nosotros no estamos haciendo aquí publicidad ni promoción, solamente estamos trayendo una verdad a la palabra de Dios. Libros que son de autoayuda cristiana, no los voy a llamar de otra manera. Escritores que solo se han dedicado al tema de autoayuda cristiana y tomar versículos, malinterpretarlos, hacer una exégesis que da pena, una exégesis, yo diría una exégesis barata de algunos versículos, sin tener el cuidado de la hermenéutica, de lo que dice Dios realmente. Pero estos versículos le dan muchos materiales a ellos para trabajar. Recuerde que lo que se está predicando hoy en las iglesias es más un culto a la personalidad y un levantamiento de la autoestima que un desarrollo espiritual. Hoy se habla más de lo emocional que de lo espiritual, de cómo tú te sientes, que de ver desde el punto de vista de cómo te ve Dios. A ver, porque aquí hay una diferencia. ¿Cómo tú te sientes? Eso es humanismo, eso es emocional. ¿Cómo te ve Dios? Eso es espiritual. ¿Quién tú eres delante de Dios? Eso es espiritual. Pero hoy se quiere mezclar lo emocional con lo espiritual y entonces lo emocional, hago todo un cambalache, hago toda una mezcla y entonces quiero traerlo a los púlpitos como si fuera palabra de Dios y esto es falso. Escritores como Guillermo Maldonado, como Joyce Meyer, como Yesenia Ten, como Bernardo Estamateas, como Marcos Witt y como el papá de todo ello, Joel Osteen. Sus libros básicamente son para autoestima. Por ejemplo, Bernardo Estamateas tiene varios libros, pero hay uno de los libros de él que yo me leí que es Heridas Emocionales, que básicamente es autoestima. Joel Osteen, Su Mejor Vida Ahora, o Yo Declaro, por ejemplo, dos de sus libros, que son número 1 en ventas cuando se habla de autoayuda cristiana. Marcos Witt, Una Vida Excelente. Aquí lo que se trata no es de hablar de la verdad de la palabra de Dios, sino que se trata de hablar de sus temas emocionales, de los temas emocionales de la humanidad y levantar esas emociones. Joyce Meyer, por ejemplo, Cambia tus palabras y cambia tu vida. Esto habla de la declaración positiva, que luego voy a hablar acerca de la declaración positiva, que va también de la mano con el pensamiento positivo. Y Guillermo Maldonado, Sanidad Interior y Liberación, Yesenia Ten, Mujer, Reposiciónate, que son mensajes directamente a las mujeres para que entiendan y se levanten en su autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. El pueblo cristiano se ha llenado de este tipo de escritos que son básicamente libros psicológicos que se han metido dentro de las iglesias, que están siendo leídos por los cristianos, porque estos escritores escriben a un público cristiano que adquiere su material, que compra sus libros. Sin embargo, no es una literatura cristiana, es una literatura de autoayuda, de crecimiento personal, no tiene que ver nada con el cristianismo, no tiene que ver nada con la palabra de Dios, aunque ellos toman 2 o 3 versículos y es como untarle un chin de mantequilla al pan para poder hacerlo entender que baja y suave. Debemos entender, o estamos en la palabra de Dios o estamos en los libros de autoayuda. Por eso es que estamos hablando acerca de la pecaminosidad humana y de la autoestima. Este tema no ha terminado, aunque ya el tiempo se nos vino encima, pero yo quisiera dejarlo aquí para la semana que viene poder hablar un poco más extendido sobre estos temas. Muchas gracias, hermanos, que la gracia del Señor esté sobre usted. Hasta la próxima.